Un saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la historia natural de la enfermedad. Hay que empezar diciendo que la historia natural de la enfermedad es un modelo que nos permite el conocimiento profundo de una enfermedad, el dominar el comportamiento de una enfermedad con el fin de que nosotros podamos intervenir en ella. Por lo tanto, este modelo parte del principio de que la enfermedad es el resultado de un proceso dinámico porque es cambiante. Entonces, el proceso salud-enfermedad es un proceso susceptible de interrumpirse o de reducir la velocidad del mismo, enlentecerlo, dependiendo de las actividades que nosotros propongamos de intervención. Este proceso salud-enfermedad se da mediante una interacción entre tres actores que vamos a ver en este momento. Estos tres actores forman la famosa tríada epidemiológica, conformada por el huésped, el agente y el medio ambiente. Estos tres actores son importantísimos y claves para entender, ¿no?, el proceso de la enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos esquematizar la historia natural de la enfermedad? Les decíamos que es un modelo, ¿verdad?, que muestra, como su nombre lo indica, el proceso natural de una enfermedad sin la intervención de las personas ni de tampoco el personal médico. Es decir, cómo evoluciona de manera natural desde su inicio hasta el final. Ahora, esta historia natural que tiene un principio y un final se divide en dos periodos. El periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Los nombres de estos periodos ya nos hacen pensar en el contenido de los virus, ¿no? ¿De qué se trata? Vamos a comenzar describiendo el periodo prepatogénico. El periodo prepatogénico es muy importante porque es el momento donde la enfermedad aún no se ha desarrollado como tal. Es decir, que nuestro organismo no ha sido afectado, por lo tanto no se han involucrado en un proceso de daño ni nuestras células ni nuestros tejidos, menos los órganos. Y es un periodo donde juegan un papel importante huésped, agente y medio ambiente si estos mantienen una armonía entre ellos. Si estos mecanismos que mantienen una homeostasis, un equilibrio, se rompiese entre estos tres actores, entonces el periodo patogénico, prepatogénico termina y damos curso al periodo patogénico. Es importante entender que cuando hablamos de la causalidad múltiple, ¿no?, son todos los factores que determinan que el agente pueda penetrar al huésped, en el entendido de que no es suficiente un agente patológico para que una enfermedad aparezca, sino existen otros factores que hay que tomar en cuenta para que las enfermedades tengan lugar. Y uno de los ejemplos más importantes y que es muy objetivo y clásico también es el de la tuberculosis. La tuberculosis, ustedes saben, es una enfermedad infectocontagiosa cuyo agente es el bacilo de Koch. Pero este agente, el Mycobacterium tuberculosis, no es suficiente para que la enfermedad aparezca. Necesitamos de otros factores, ¿no?, que determinan la famosa multicausalidad, ¿no?, la causalidad múltiple. Factores que están ligados al huésped por un lado, al medio ambiente o al agente. Factores ligados al huésped como su capacidad inmunológica o nutricional, ligados a la forma de vida del paciente, a la capacidad de vivir o no en hacinamiento con muchas personas, vivir en ambientes aireados, saneados,
etcétera. Entonces hay muchos factores que están relacionados con la causa de la enfermedad y eso es a lo que se refiere la causalidad múltiple. ¿Cómo se configura nuestro esquema? El esquema antes mencionado que decíamos que es la historia natural de la enfermedad con dos periodos, uno pre y otro patogénico, donde tenemos en el periodo prepatogénico al huésped, agente y medio ambiente, que juegan un rol muy importante mientras estos conviven en armonía. Pero sí, ahora, hay que describir, ¿no? Y un poquito refrescar, porque no es un tema nuevo para ustedes. ¿Qué significa cada uno de estos actores? ¿Sí? Cada uno de estos miembros de la triada. Y vamos a empezar a hablar del agente. Y el agente se define básicamente como un microorganismo, ¿sí? O sustancia química o forma de radiación cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de una enfermedad. Ahora, estos agentes pueden ser de cuatro tipos. Los agentes biológicos, que son los que desarrollamos con mayor detalle en la carrera de medicina. Y entre estos podemos mencionar, por ejemplo, las bacterias, los hongos, los metazoarios, los protozoarios, etc. Y que, bueno, en las diferentes materias que hacen parte de nuestra carrera, vamos conociendo estos agentes de manera más específica y clara. Pero también tenemos agentes físicos, como son el calor, el frío, la humedad, la radiación y el ruido, que se consideran también en agentes nosológicos de tipo físico. Podemos también describir a los agentes químicos, entre los que tenemos dos pequeños subgrupos, aquellos que son endógenos y otros exógenos. Los agentes químicos que vienen de fuera de nuestro cuerpo los podemos integrar a nuestro organismo a través de la ingestión, de la inhalación o del contacto directo. Pero asimismo podemos hablar de agentes químicos endógenos, ¿no? Que son agentes químicos, precisamente sustancias, compuestos químicos que se forman en nuestro organismo a partir de, por ejemplo, anomalías metabólicas o de defectos en la excreción de estos metabolitos y que obviamente contribuyen y son agentes para el desarrollo de enfermedades. Y finalmente los agentes mecánicos que no se ven con tanta profundidad durante la carrera, salvo en la materia de medicina legal, donde podemos hablar de los agentes punzocortantes, armas de fuego, fricción, estiramiento u otras fuerzas mecánicas. Y en este punto del agente es importante también hablar de las propiedades de los agentes biológicos. Y estas propiedades de los agentes biológicos básicamente se refieren a la habilidad que tienen estos. Por ejemplo, la habilidad de inducir inmunidad específica, que se conoce con el término de antigenicidad o inmunogenicidad, que es la capacidad del agente de producir una reacción inmunológica que esta puede ser duradera en el tiempo o también perenne. Las propiedades respectivas o referentes al sitio de multiplicación del agente y al grado de diseminación en el huésped. Y aquí para aclarar este concepto podemos hablar de ejemplos y podemos mencionar a la infección por el virus de la influenza, que es el que produce la gripe, que tiene una particularidad para que entendamos el lugar de multiplicación y el grado de diseminación que están relacionados con la inmunidad. Por ejemplo, les decía, el virus de la influenza es un virus que tiene como órgano blanco el aparato respiratorio, en el cual éste se multiplica y se desarrolla. Pero tenemos otros agentes infectocontagiosos, como el virus del sarampión o el virus de la fiebre amarilla,
que se diseminan y se multiplican en todo el organismo. Dadas las características de estos dos agentes o de estos ejemplos que he dado, el primero, que es el de la influenza, genera una reacción inmunológica, ¿no? Y tiene un poder antigénico menor que en el caso del sarampión o de la fiebre amarilla, ya que uno cuando es infectado por la gripe, ¿no? Normalmente la inmunidad que desarrollamos o la capacidad antigénica que tiene no es duradera, es menor, explicada en parte por la ubicación, porque solamente tiene un órgano blanco y no así todo el organismo, a diferencia de las otras enfermedades que pueden o suelen causar una inmunidad de por vida. Desde el punto de vista de propiedades también de los agentes biológicos, hablamos de la vulnerabilidad que estos agentes puedan tener al medio ambiente, a las sustancias químicas y agentes físicos y terapéuticos, ¿no? Que determinan su resistencia, por ejemplo, a los medicamentos o la resistencia, ¿no? Como modo de supervivencia a ciertos agentes. Cuando hablamos de la resistencia a medicamentos, nos referimos a la capacidad que tienen estos agentes de cambiar estructuralmente, por ejemplo, una mutación que permite tener otro tipo de acción, por ejemplo, o de reacción frente a algunos medicamentos o antibióticos. Entonces, esta capacidad de resistencia a los medicamentos, que es lo que nos concierne, lo que nos interesa, es una propiedad que puede causar muchos problemas, ¿verdad? En el campo ya de la clínica, el momento de hacer frente a un agente causal y tratarlo. Hablando de los otros dos componentes de la triada, empezamos por el huésped. Y podemos definir al huésped como todo organismo viviente que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Ahora, cuando hablamos y si vemos la definición de huésped, obviamente queda claro que el huésped no solamente es el ser humano, sino otro ser vivo o viviente. Y cuando hablamos de los factores del huésped, como los que se mencionan o se listan en la diapositiva, estos nos permiten atribuir cierto riesgo, cierta predisposición a desarrollar alguna enfermedad específica. Por ejemplo, la edad es un factor, un criterio clave para poder discriminar ciertas entidades nosológicas que puedan afectar a las personas. Como ejemplo, es casi improbable pensar en enfermedades de transmisión sexual en niños, por ejemplo. Respecto al género, al sexo, hay enfermedades que son mucho más frecuentes en un género que en el otro. La raza predispone a algunas enfermedades, factores genéticos, estado civil, etcétera, etcétera. Entonces son factores que nos permiten y nos dan pautas para ¿no? encontrar posibles factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades. Cuando hablamos del medio ambiente, nos referimos al conjunto de condiciones o influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo. Ahora, este medio ambiente, que es básicamente todo lo que nos rodea, ¿no? El contexto en el cual nos desenvolvemos, puede ser de tres tipos. Un medio ambiente físico, que como siempre digo es el que más tenemos en mente cuando nos referimos a medio ambiente. Y aquí están involucrados el clima, el relieve geográfico, altitud, humedad, etc. Pero no solo ese es el medio ambiente al que nos referimos, sino podemos también estar frente a ambientes sociales y económicos, que son los que determinan, por ejemplo, las condiciones de ingreso económico, la calidad de vida de las personas relacionadas a la vivienda, al hacinamiento, accesos a servicios básicos, por ejemplo, y de salud. Y finalmente, un medio ambiente biológico, que es el que determina la existencia de reservorios o de vectores, que como ustedes saben, juegan un papel muy importante en la transmisión
de muchas enfermedades. Ok, dicho esto, ¿cómo se configura nuestro esquema? Decíamos con un principio y un final, porque es un proceso dinámico, la historia natural de la enfermedad, que tiene dos periodos, ¿verdad? Un prepatogénico y uno patogénico, donde tenemos en el periodo prepatogénico esta tríada epidemiológica, que es la que si resta en un equilibrio, no tiene no tendríamos por qué pasar a la otra fase. Pero si este equilibrio se rompiese, entonces sí estamos frente al comienzo del periodo patogénico. Ahora, este periodo patogénico es importante decir ahora que es un periodo que tiene a la vez dos fases, ¿no? Una fase sin síntomas y una fase donde la enfermedad se hace evidente de manera mucho más objetiva y visual, ¿no? Con signos sintomatología. Y estas dos fases están separadas por un horizonte clínico. Y se dice horizonte clínico porque es a partir del franqueamiento de este horizonte donde nosotros vemos datos clínicos de la enfermedad. Entonces vamos a ponernos a hablar ahora de este periodo patogénico. Y podemos decir que el periodo patogénico se define, se inicia en el momento en el que la gente penetra y se establece en el organismo. Entonces, cuando nosotros hemos roto, se ha roto esta armonía entre la triada, tenemos, ¿no? La opción de que un proceso patológico comience, el cual se inicia necesariamente con la penetración del agente, ¿verdad?, en el huésped y que éste se establezca en el mismo. Este periodo patogénico nos permite hablar de tres conceptos básicos en salud, que son el de infectividad, la cual se conoce como la capacidad del agente infeccioso de poder no solamente alojarse, sino además multiplicarse y desarrollarse dentro de un huésped. Ahora, esta capacidad que tiene la agente puede ser medida a través de la tasa de ataque, que es un indicador epidemiológico que se describe y se mide con mucho más precisión por ejemplo, en la materia de epidemiología de cuarto año. Y no es nada más que la medida de la proporción de las personas expuestas a un agente que logran infectarse. Y esta infectividad que se mide por la tasa de ataque es importante conocerla para las patologías que nos afligen en este momento. Y para esto podemos usar también un ejemplo, ¿no?, con ustedes. Asumamos que estamos en una actividad presencial, ¿no?, que no hasta hace mucho la teníamos. Es decir, estamos en una aula todos reunidos y yo voy a portar un pequeño frasco con agentes patológicos, digamos con el Mycobacterium de la tuberculosis. Y me dispongo a abrir el frasco para que nos pongamos en contacto con el agente todos. Ahora, es claro que si bien todos nos contactamos, ¿no?, tenemos contacto con este agente causal, no todos vamos a lograr infectarnos. Es decir, no en todos los casos el Mycobacterium va a penetrar, va a alojarse, desarrollarse y multiplicarse. Pues no. Entonces, esta medición de cuántos se infectan del total de personas que están en contacto se llama tasa de ataque. Y hay otro concepto ligado al periodo patogénico, es precisamente el de patogenicidad, que se refiere a la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en las personas infectadas. Y esta patogenicidad, al igual que la infectividad, puede medirse. Y en este caso se mide a partir de la proporción de infectados que logran desarrollar la enfermedad. Es decir, de todos aquellos donde ingresó, en el caso del ejemplo que hemos estado usando, un Mycobacterium ingresó, ¿no?, en un grupo de personas. De estas personas en las cuales nosotros logramos que el virus ingrese, empiece a multiplicarse,
no todas van a cursar con una enfermedad evidente, ¿sí? Y esto se mide a partir de la proporción de infectados que desarrollan la enfermedad, ¿no? De los infectados, en cuántos ya se empieza a evidenciar daño en su organismo. Y finalmente, el tercer matiz dentro del problema patogénico es la virulencia, que se refiere a la capacidad de la gente de producir casos graves y fatales. Importante concepto que también puede medirse a través de un indicador epidemiológico, que es la tasa de letalidad, que no es nada más que la proporción de los enfermos que fallecen. Ahora, estas características, ¿no?, que presentan los agentes se pueden ver en un ejemplo en la tablita a la derecha de sus pantallas, donde nosotros podemos ver en función al nivel alto, intermedio, bajo, muy bajo de infectividad, patogenicidad o virulencia de estos factores, de estos agentes. Y como ejemplos podemos mencionar que en el caso de la infectividad, pueden ver que son altamente infectivos, ¿no? La viruela, el sarampión, la varicela y la polio. ¿Qué quiere decir esto? En estas enfermedades que estamos usando de ejemplo, si hay un grupo de personas que se expondría a estos agentes causales, es decir, toma contacto con estos, la posibilidad de que se infecte es altísima, ¿no? En cambio, yendo, ¿no?, en degradé, desde alta hasta muy baja, podemos ver que la enfermedad que tiene una baja infectividad, muy baja infectividad, perdón, es precisamente la lepra. Es decir, de las personas que toman contacto con este agente causal, muy poquísimas, muy poquitas logran ser positivas. Ahora, hablando de la patogenicidad, también podemos ver, ¿no?, que hay enfermedades que son más patógenas. Por ejemplo, el sarampión está en ese grupo, la viruela, la rabia, la varicela, el resfrío común. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que estas enfermedades se caracterizan porque, si bien hay una proporción de personas infectadas, ¿no?, en el caso de las enfermedades antes mencionadas con alta patogenicidad, muchas de estas personas que han sido infectadas llegan a desarrollar la enfermedad. Y esto es muy evidente en el caso, por ejemplo, de la varicela. Ustedes si recuerdan cuando eran pequeños o en el entorno de la comunidad, un niño que llega con varicela al aula, ¿no?, al colegio, al curso, realmente no solamente provoca, por su característica de infectividad, que muchos se contagian, pero sino por su carácter patogénico, que de estos que se contagian o que se infecten, gran cantidad desarrollan la enfermedad como tal, con las erupciones vesiculares, etcétera, que ustedes conocen. Y finalmente en la virulencia podemos mencionar el caso de la rabia, ¿no?, u otras que están en el listado, que muestran la gravedad de estas enfermedades, lo letales que pueden ser, ¿no? Y si ejemplificamos, como hace un momento, la rabia, ustedes pueden revisar la literatura, que la rabia tiene una letalidad del 100%. Es decir, que de 10 pacientes que se enferman con rabia humana, los 10 fallecen. Ok, además de esto, el periodo patogénico nos permite desempolvar dos conceptos muy importantes. El primero, que es la infección, que está en relación con la infectividad, que se describe como la entrada y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo. ¿Sí? Muy simple. Y otro concepto, que es el de infección inaparente, que se define como la presencia de un agente infeccioso en un huésped, sin que aparezcan signos ni síntomas clínicos manifiestos. Es decir, estamos hablando de una infección subclínica, asintomática u oculta. Es importante desempolvar esta definición, porque esta definición explica en gran medida el comportamiento y la gravedad que tenemos con la enfermedad COVID-19. Otros conceptos importantes a ser también refrescados son, por ejemplo, el de periodo de incubación, que se entiende como el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad. También es importantísimo definir esto con
con mucha precisión y claridad, y además entender el concepto para utilizar, ¿no?, en nuestra práctica clínica. Por otro lado, tenemos el periodo de latencia, que es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Ahora, en el caso del periodo de incubación, ¿no?, volviendo al periodo de incubación, hay enfermedades que tienen periodos de incubación muy largos, ¿sí?, donde las personas pueden ser infectantes, ¿no? Ya, es decir, pueden contagiar, porque el agente causal ya está dentro del organismo, se está multiplicando, ¿verdad? Pero el daño que este produce es lento. Y aquí podemos mencionar un ejemplo que es muy claro, el de la hepatitis B, donde el paciente que tiene hepatitis B, ¿no?, la persona que está con hepatitis B, durante los 3 meses previos a los síntomas, como son la ictericia, por ejemplo, ellos pueden contagiar a otras personas porque están en un periodo de incubación. Ni qué decir del VIH, ¿verdad? Cuyo periodo de incubación puede ser de muchos años, donde la persona infectada, ¿no?, puede contagiar esta enfermedad, ¿no?, en este periodo de incubación. Otro tema también como ejemplo, podemos mencionar en el caso de la rabia canina, los perritos o cualquier animal, ¿no?, que esté con esta enfermedad, porta en este periodo de incubación el agente causal en su saliva ya 5 días previos a que ellos se vuelvan o empiecen con los síntomas, los perritos empiecen con los síntomas. Este conocimiento del periodo de incubación nos permite entender la política de salud que dice que cuando una persona es mordida por un can desconocido, ¿no?, del cual sospechemos que exista rabia, nosotros debemos observar a este animal entre 7 a 10 días, porque es el periodo, ¿no?, en el cual nosotros aseguramos que ha pasado la incubación, y si el perrito que mordió antes de los síntomas estaba infectado, lo podremos determinar cuando estos se instalen, cuando los síntomas sean aparentes. Y si no ocurre esto, entonces no hay peligro, ¿no?, el riesgo es muy bajo de que haya habido una transmisión de la rabia hacia el humano. Otros conceptos, volviendo a la columna de la izquierda, son por ejemplo el de periodo de transmisibilidad o infeccioso. Es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transmitido directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona. Y aquí podemos mencionar que hay muchos agentes etiológicos, ¿no?, muchos agentes infecciosos que ya podemos transmitirlos inmediatamente ellos ingresen a nuestro cuerpo. E inclusive este periodo de transmisibilidad puede prolongarse posteriormente al desarrollo de los síntomas, inclusive de la curación aparente, ¿no? Entonces este periodo de transmisibilidad inclusive se vuelve en un periodo post-convalescencia. Y les decía aquí un ejemplo interesante es el estreptococo, ¿no?, que nos produce una faringitis terrible, que ni bien nosotros contamos con el estreptococo, ingresa a nuestro cuerpo, nosotros ya podemos transmitirlo. Y este puede ser transmitido inclusive después de semanas de que hayamos visto una mejora aparente en el paciente. Ok, al lado de todos estos conceptos debemos hablar necesariamente del modo de transmisión. Y el modo de transmisión puede ser de dos tipos, ¿no? Una transmisión que se hace directamente y otra no. La transmisión directa es la transferencia directa, sin intermediarios, ¿no?, del agente infeccioso a una persona, a una puerta de entrada, perdón, para que se pueda llevar a cabo la infección. Y en este caso podemos mencionar como ejemplo la transmisión de persona a persona, ¿no?, una transmisión directa de un individuo al otro, ¿no?, y que puede realizarse por expeler las gotitas de fluge que llegan directamente a la mucosa de la conjuntiva del ojo o a la mucosa del sistema respiratorio, etc. Pero además de esta transmisión directa, podemos hablar de una transmisión indirecta, que se produce a través de un vehículo, ¿no?, o fómite,
donde hablamos de objetos o materiales inanimados, donde el agente puede o no multiplicarse, ¿no? Y ser transmitido a partir de este vehículo de transmisión. También puede realizarse una transmisión indirecta por medio de un vector. En este caso es importante o subrayar la definición de vector, que se trata de un insecto o cualquier portador vivo que transporta un agente infeccioso desde un individuo o sus desechos hasta un individuo susceptible, su comida o su ambiente inmediato. Entonces, cuando hablamos de vector, también podemos referirnos a que hay dos tipos de vectores, los mecánicos, que son aquellos donde el agente causal está en la parte superficial del vector, digámoslo así, ¿no? Como las patas, que puede ser transmitido de un lugar a otro. Pero también tenemos los vectores biológicos, donde el agente causal debe completar o pasar parte de su ciclo evolutivo o biológico, ¿no? Es decir, se reproduce, donde se puede desarrollar este agente causal, etc. Y finalmente, la transmisión directa puede hacerse a través del aire, ¿no? Y aquí estamos hablando de los famosos aerosoles que se pueden formar, ¿no? En el medio ambiente con agentes causales dentro de estos aerosoles. Y estos aerosoles pueden flotar por muchas horas, ¿no? En el espacio aéreo. Entonces, este mecanismo a través del aire se ha descrito científicamente que puede jugar un rol muy importante para la transmisión de este virus SARS-CoV-2, donde es un virus que se caracteriza por tener un tamaño pequeño, entre 3 a 5 micras, y con la formación de estos aerosoles que pueden traducirse en núcleos goticulares y polvo, ¿no? Puedan llegar de manera indirecta a las superficies o a otros seres vivos. Entonces, ¿cómo configuramos hasta ahora nuestra historia? Con un principio y un final, decíamos, con dos periodos, el periodo prepatogénico, el periodo patogénico, el periodo prepatogénico con la tríada epidemiológica, que si coexisten en armonía, nos quedamos en esa descripción del prepatogénico, pero si esta se rompe, decíamos que comenzamos con el periodo patogénico, el cual también habíamos descrito tiene dos fases, ¿verdad? Una sintomática y otra sintomática, divididas por un horizonte clínico, o separadas. Cuando hablamos ya de la fase que es asintomática, subclínica, ¿no? Podemos mencionar a la localización y a la multiplicación del agente dentro del huésped, que básicamente es el concepto de infección, ¿no? Este se localiza y se multiplica. Perdón. Y también es un periodo donde pueden ya existir alteraciones tisulares, pero que no se hacen aún evidentes a través de signos y síntomas. ¿Sí? Cuando nosotros atravesamos ese horizonte clínico al cual hacía referencia, nosotros ya podemos evidenciar la enfermedad en las personas a través de signos y síntomas, donde podemos ver nosotros estos signos y síntomas, ver la enfermedad instalada, que puede generar una incapacidad que se caracteriza porque esta puede ser reversible en el tiempo, puede degenerar en una cronicidad de la enfermedad y mantenerse muchos años en las personas, o en una invalidez, que sí en este caso estamos hablando de algo que no es reversible, o finalmente algo que a nadie le gustaría que ocurra, que es la muerte. Entonces, una historia natural de la enfermedad puede tener todos estos matices desde su inicio hasta su final. Ahora, ¿por qué es importante, les decía, conocer este modelo? Es importante conocer una enfermedad a través de este modelo, que es la historia natural de la enfermedad, porque nosotros sabemos cómo se comporta y cómo evoluciona, ¿no? ¿Cuál es la historia que sigue? Hasta podemos nosotros hacer una analogía con una novela, ¿no? Entendemos cuál es la novela que va a seguir este agente causal o por dónde puede ir. ¿Y por qué? Porque a partir de conocer
cómo recorre una enfermedad, cómo se comporta, cuál es su historia, nosotros podemos intervenir en ella. Ya lo decíamos a un principio que al ser el proceso de salud de enfermedad dinámico, pues nosotros podemos también alterarlo, interrumpirlo, enlentecerlo, etc. Y estas actividades se logran a través de la prevención. Y son los famosos niveles de prevención, que básicamente son tres, pero existe un cuarto, que yo voy a explicarles en un rato. Y son la prevención primaria, primero, que tiene lugar durante el periodo prepatogénico. Perdón, ¿no? Son las actividades y medidas que están dirigidas a los individuos que están sanos, pero están susceptibles a la vez de desarrollar alguna enfermedad o de adquirirla. Y el objetivo de esta prevención primaria es intentar evitar el inicio de una enfermedad. Y cuando hablamos de inicio de una enfermedad, que es un caso nuevo de una enfermedad, nosotros también estamos hablando de la parte epidemiológica que hace referencia a la incidencia. Ahora, ¿cómo, a través de qué actividades nosotros podemos, ¿no? Realizar prevención primaria? A través de básicamente la promoción de la salud y la protección específica. Rápidamente yo les voy a decir que la promoción de la salud es la capacidad que tienen las personas de gestionar su propia salud. Claro que este concepto puede desarrollarse aún más. Y de hecho ustedes lo van a hacer cuando veamos el primer módulo que tienen, que vamos a tocar precisamente los aspectos relacionados con la promoción de la salud. Y por otro lado tiene otra actividad que es la protección específica, ¿no? Por ejemplo, a través de las inmunizaciones. Entonces, chicos, idea clave, que les repito, es más un recuerdo que un conocimiento nuevo, prevención primaria, evita que una enfermedad aparezca. O son las medidas que nosotros ponemos en funcionamiento para evitar que la enfermedad aparezca. Si nosotros no logramos primero instaurar medidas para evitar que una enfermedad aparezca y esta se instala, podemos también seguir haciendo prevención. Y cuando esta ya se ha instalado esta enfermedad, ya estamos hablando de un periodo patogénico, ¿verdad? Pero aún en el periodo patogénico, nosotros podemos optar por medidas que puedan, si no es enlentecer el proceso de esta enfermedad, es pararla. Cuando hablamos de prevención secundaria, nos referimos a que esta tiene lugar durante el periodo patogénico, primero. Ya no está dirigida al individuo sano, sino está dirigida a un individuo que ya está padeciendo una enfermedad. Es una prevención que intenta evitar que exista una progresión de la lesión biológica o la enfermedad. Tratamos de limitarla, ¿no? Y se trata de disminuir básicamente la prevalencia en una población. Y cuando hablamos de prevalencia, chicos, que ya es un término también que tiene que ver con la epidemiología, ¿no? Que la van a conocer con mayor detalle cuando estén cursando el cuarto año. Entonces, volviendo a la prevención secundaria, chicos, les decía que tiene lugar el periodo patogénico, y hemos dicho eso, está dirigida al enfermo, ¿no? Y por lo tanto va a buscar disminuir la prevalencia. Y la prevalencia no es más que el número de casos que aparecen en la comunidad. ¿Cómo se logra la prevención secundaria? Básicamente a través de tres actividades. Hacer un diagnóstico temprano, es decir, precoz, de una enfermedad, para que nosotros podamos instaurar un tratamiento pronto, ¿no? Y oportuno, con el fin de limitar el daño. ¿Sí? Ahora, este campo de la prevención es el campo donde nosotros como personal de salud nos desarrollamos de una manera más completa, porque esta prevención secundaria básicamente se realiza en los establecimientos sanitarios. No así la prevención primaria, que podemos y debe realizarse a nivel más comunitario. Y aquí hago un paréntesis y volviendo a la prevención primaria, antes de que se me olvide, en realidad la prevención primaria es la que se considera la verdadera prevención,
porque es la prevención que realmente evita que algo ocurra, ¿sí? Es la única que evita que algo aparezca como una enfermedad. En cambio, las siguientes, que también se llaman prevenciones, muchos autores las describen simplemente como complementos de la primera, porque el daño ya está instalado y tratamos de atenuarlo. Y terminamos hablando de prevención con la prevención terciaria, ¿no? Que tiene lugar también en el periodo patogénico, pero en este caso estamos hablando ya de una complicación de la enfermedad, es decir, la enfermedad se instala, se desarrolla y causa un daño, a veces irreparable. Y en esta prevención terciaria lo que corresponde es rehabilitar el daño. Los objetivos que persigue esta prevención terciaria básicamente son los de conseguir que los individuos se adapten a su situación y puedan ser útiles. ¿Cómo se configura nuestro esquema? Ahora que hemos hablado y hemos tocado cómo intervenimos en una historia natural de la enfermedad. Pues nuestro esquema se configuraría de la siguiente forma. Tenemos un periodo prepatogénico, decíamos, ¿verdad? Donde hay una armonía entre estos tres actores. Y lo ideal es mantener la misma para que no haya la aparición de una enfermedad, ¿no? La enfermedad no se desarrolla. Y para eso nosotros tenemos la prevención primaria, ¿no? Que evita que una enfermedad se desarrolle. Actividades relacionadas a evitar que algo ocurra. Y básicamente esta prevención primaria se basa, por un lado, en la promoción de la salud, ¿no? Que es la capacidad de regir nuestra propia salud a través de la higiene, educación, etcétera. Pero también actividades que se llaman de protección específica, que también evitan que un problema sanitario ocurra, como son las vacunas, por ejemplo. ¿Sí? Para que quede clara la figura. Y les decía, si bien las actividades de prevención primaria no se instalaron, no fueron ineficaces, podemos tener el desarrollo de la enfermedad. Y si esta enfermedad aparece, podemos nosotros implementar también medidas de prevención, pero en este caso vamos a hablar ya de una prevención secundaria, donde la enfermedad ya está instalada, pero nosotros buscamos que primero tratarla de encontrar temprano, de diagnosticar rápidamente, ¿no? De manera precoz. ¿Para qué? Para tratarla también rápido y oportunamente. Todo en busca de que podamos limitar el daño de las personas, ¿no? O enlentecer la evolución hasta un daño que puede ser a veces irreversible. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico temprano, chicos, nos estamos refiriendo a actividades diagnósticas propias de nuestra carrera, ¿sí? A través de la clínica, diagnosticamos por pruebas de laboratorio, de gabinete, y es algo que nosotros hacemos de manera rutinaria como médicos. El tratamiento oportuno se refiere básicamente a que una vez que tenemos el diagnóstico instauramos, ¿no? La medida de curar si es posible, enlentecer o tratar el problema de base, siempre buscando que el daño no sea grande, el daño no sea importante. Porque cuando el daño es importante ya podemos hablar de otro tipo de prevención que es la terciaria. Cuando el daño se vuelve importante, es decir, una secuela que pueda tener esta persona a partir de la enfermedad, nosotros instauramos aún prevenciones, ¿no? Como la terciaria, que lo único que busca es rehabilitar al paciente y que éste pueda integrarse a una vida social lo más normal posible. Para ejemplificar una historia natural de la enfermedad, podemos utilizar, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes, ¿no? Que en este caso no es infecciosa, pero igual es un modelo al cual nosotros podemos utilizar, donde nosotros, para evitar que este equilibrio se rompa, ¿no? Entre agente, medio ambiente, etcétera, y huésped, podemos generar actividades, ¿no? De prevención primaria que eviten que la enfermedad se desarrolle. Por ejemplo, hablando de la diabetes, nosotros podemos tener o aconsejar medidas, por ejemplo, adecuadas dietéticas, ejercicio,
si existe una predisposición genética, podemos estar observando a las personas. O sea, realmente podemos hacer mucho en la comunidad para evitar que las personas generen hábitos, ¿no?, de vida saludables, especialmente higiénico-dietéticos. Pero si no hemos hecho estas actividades, no hemos sido capaces de detectar a posibles personas que tengan riesgo de enfermar de diabetes y esta enfermedad ocurre, aún podemos hacer algo, ¿no? Y podemos diagnosticar temprano el problema, ¿sí? Para tratar también de manera temprana. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la enfermedad de la diabetes puede generar un daño importante. De manera muy macro, les puedo decir que la enfermedad de la diabetes tiene como órganos blancos de daño y de secuelas a las retinas de los ojos con una ceguera, ¿no?, terrible. Puede provocar un daño en los riñones, por ejemplo, ¿no?, una insuficiencia renal también terminal. Puede provocar unas neuropatías tan importantes que generan úlceras en las extremidades, por ejemplo, inferiores, que desembocan en la amputación de las piernas. Entonces, realmente el daño puede ser grande. Ahora, si el daño aún se fue grande en la persona, ya tenemos una secuela, de todas formas podemos nosotros actuar con una prevención terciaria y ya les decía, tratando de rehabilitar a esta persona. Imaginémonos en el caso hipotético que es un paciente con diabetes, que tuvo, ¿no?, una úlcera diabética, un pie diabético, y tuvieron que amputarle el pie. Nosotros aún podemos intentar, ¿verdad?, una rehabilitación a través de una prótesis, por ejemplo, que debe ser educada, utilizada para tratar de que la persona se reinserte a su vida cotidiana normal. Entonces, chicos, esta es una explicación, una presentación que toca los aspectos más importantes de la historia natural de la enfermedad. Obviamente que esto se puede profundizar y podemos hacerlo, ¿no?, con la lectura, pero toca lo más importante y además les decía, es un refresco de lo que ustedes ya saben, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a terminar la presentación asignando una tarea. Y esta tarea consiste en que ustedes realicen la historia natural de la enfermedad de la COVID-19, ¿sí? Usando todos los elementos antes descritos, ¿verdad? Los periodos, cómo se comporta naturalmente esta enfermedad. Y una vez que ustedes describan cuál es su comportamiento, también nos permitan conocer que ustedes plantean como actividades de intervención para evitar la evolución de la enfermedad con actividad de prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, chicos, esta es la actividad prevista y yo voy a determinar los plazos y los criterios inherentes a esta práctica a través de nuestra plataforma Classroom. Entonces, no se olviden dos detalles antes de terminar. Yo necesito una historia natural de la enfermedad para la COVID-19 que está provocada por el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces hablamos con propiedad, es la COVID y el virus es el SARS-CoV-2. Ok, chicos, con eso hemos terminado. Muchas gracias.